Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes. Bienvenidos a La Voz del 21 y en esta oportunidad vamos a analizar la nota de portada de hoy, viernes. ¿Qué tenemos el día? Se encomendó a la Sarita y se le apareció la Zoraidita. Rodolfo Orellana encontró en la fiscal Zoraida Ábalos a su mejor aliada. Un dictamen firmado por ella podría sacarlo de la cárcel en pocos días. Así de grave es la situación. La nota la estamos desarrollando en la página 5, es la abridora de sección política. ¿Y por qué le damos tamaña importancia? Si ustedes recuerdan quién es Rodolfo Orellana, es justo cabecilla de una organización criminal que se encargó durante 12 años de estafar a personas de todo calibre, de distinto tipo. Y además de corromper a funcionarios públicos para conseguir la apropiación de terrenos, ¿no? O sea, ¿qué era lo que sucedía en ese tiempo, ¿no? Que es más o menos desde el año 2002, del 2002 al 2014, ¿no? Que es como ha llegado a circunscribir la fiscalía. Que Orellana lo que hacía era falsificaba documentos de compra-venta, ¿no? Con aliados además en la SUNAR que certificaban esos documentos falsos y de pronto uno perdía su propiedad sin saberlo, sin enterarse. Ya le pertenecía a Rodolfo Orellana. Así es como empezó todo este caso, ¿no? Que, como hemos dicho, duró más de una década y donde mucha gente se vio perjudicada, ¿no? Incluso Orellana se llegó a apropiar de terrenos, predios públicos, de hospitales, de instituciones públicas, porque justamente tenía dentro de su organización criminal a funcionarios públicos. Incluso fue involucrado un ex jefe de la SUNAR, nada menos, ¿no? De registros públicos. Entonces es un caso que incluso en un momento Marita Barreto, que es quien vio el caso madre de lavado de activos, la fiscal Marita Barreto, llegó a catalogarlo como el más complejo de la historia del país, incluso más complejo que el caso Lavajato, ¿no? Así que de esa organización criminal era quien encabezaba Rodolfo Orellana. Entonces, teniendo ya este preámbulo, lo que tenemos que comentar es que la fiscal suprema Zoraida Ábalos, quien además fue fiscal de la Nación, ha emitido un dictamen y a pedido además de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el que recomienda en este dictamen que se anule la sentencia, la única sentencia que tiene vigente Rodolfo Orellana, emitida en el año 2007 a 7 años y 4 meses de prisión, que se le anule porque hay delitos que se han prescrito, ¿no? Para ese momento, según ella, en el que se le ordenó esta condena. Vamos a pasar al detalle de este dictamen. Acá tenemos el documento, acá están, ¿no?, las conclusiones, y ahí está la opinión fiscal, ¿no? Que nos ha sorprendido a todos realmente, ¿no? A ver, ¿qué dice? Opinión fiscal. Por las consideraciones, la segunda Fiscalía Suprema en lo penal opina que la sala de su presidencia declare haber nulidad en la sentencia en el extremo que absolvió a Giovanni Silvia Medina Becerra de Cortés y Antonio Jesún Chávarri Arce, ¿no?, como autores del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Ellos son los coautores del delito, ¿no?, que ha cometido Rodolfo Orellana. En el 5.2 vemos ahí claramente haber nulidad en la sentencia en el extremo que condenó a Rodolfo Orellana Rengifo como autor del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Y acá en el 5.3 es donde empezamos a ver las recomendaciones para declarar extinguida por prescripción los delitos, ¿no?, que se le imputaba a Rodolfo Orellana. Primero, falsificación de documentos, ¿no? Vemos también, a ver si pasamos, porque ahí estamos viendo en 3 modalidades, ¿no? Pasamos al siguiente documento, ahí está el otro de más, en el que se menciona que también debe ser declarado nulo, ¿no?, o en todo caso declarado prescrito, el delito de falsedad ideológica, ¿no?, en distintas modalidades, en agravio además de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de las personas que habían sido estafadas además, y además por fraude procesal, ¿no? O sea, es realmente increíble lo que ha concluido la fiscal Zoraida Ábalos. A ver, hay que también hacer una explicación. ¿Por qué Zoraida Ábalos emite esta opinión? ¿Quién se la pidió? Bueno, en algún momento he comentado, se la pide la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta
condena que se emitió en febrero del 2002 llegó a ser confirmada en segunda instancia, pero Rodolfo Orellana llegó a presentar una nulidad, ¿no? Un pedido de nulidad, justamente por los mismos argumentos que ahora acabo de leer, que ha concluido Zoraida Ábalos, ¿no? O sea, Zoraida Ábalos le da la razón al cabecilla de la organización criminal, ¿no? Y que menciona que justamente los delitos han prescrito, ¿no? O sea, no que sea inocente, ¿ah? No que sea inocente, sino que los delitos han prescrito porque ya fueron cometidos en el año 2007, ¿no? Lo que dice Zoraida Ábalos es como, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que estos delitos ya no corresponde investigarlos, a excepción de asociación ilícita para delinquir. Un término que ahora nosotros conocemos como organización criminal, pero que se usaba en el Código Penal anterior, en el viejo código, no en el nuevo que ha empezado a regir a partir del 2004, pero desde el 2004 en algunos casos solamente se aplicaba el nuevo código, ¿no? Que no ha sucedido en por ejemplo, en el caso Orellana, por lo menos en este extremo. Que hay una curiosidad al respecto de una de las conclusiones de Zoraida Ábalos que realmente es preocupante, ¿no? Y que vamos a poner ahorita el documento en pantalla porque es acá. En esta parte la fiscal Zoraida Ábalos reconoce que para el febrero del 2022, cuando se le emite la condena a Rodolfo Orellana, todavía no había prescrito el delito de falsificación de documento. Este delito iba a prescribir un mes después, en marzo, ¿no? Ahí claramente lo dice. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el argumento? Lo que dice Zoraida Ábalos es que este delito también ha prescrito porque no fue confirmado en segunda instancia, ¿no? Ahí leemos claramente, ¿no? En el presente caso, solo se presenta una causa de interrupción por la apertura de instrucción, pero no existe causales de suspensión de los plazos de prescripción en la acción penal. Entonces, la acción penal se extinguió el 15 de marzo del 2022, fecha en la que la sentencia condenatoria aún no había adquirido firmeza, cuando ni siquiera se había concedido los recursos impugnatorios y mucho menos se había elevado los actuados a esta instancia suprema, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Zoraida Ábalos? Que es como la sentencia en primera instancia no cuenta. Un saludo a la bandera, ¿no? Como si eso no fuera suficiente, ¿no? Como para sentar un precedente de culpabilidad de parte de, como repito, el cabecilla de una de las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país, ¿no? Entonces, llegar a esa conclusión es realmente temerario, ¿no? Porque además siente un precedente. Un fiscal es el persecutor del delito y que más bien ella esté justificando y diciendo que, como no se confirmó en segunda instancia la condena primaria, entonces no cuenta, es realmente preocupante, ¿no? Que un fiscal, encima un fiscal supremo, un ex fiscal de la nación, llegue a ese puerto, ¿no? Lo otro que llama la atención acá es que, de acuerdo al dictamen, tanto el fiscal que el día de hoy ha señalado Zoraida Ábalos, el fiscal que vio el caso era Fran Almanza, que es un fiscal superior, como los jueces que finalmente sentenciaron o acogieron la acusación que presentó Almanza, deben ser procesados, se les debe abrir investigación, ¿no? Por un lado, la Oficina de Control de la Magistratura, los jueces, y por el otro lado, la Autoridad de Control de la Fiscalía al fiscal Fran Almanza, ¿no? Porque lo que nota acá Zoraida Ábalos es que ellos no debieron haber continuado con el caso porque los delitos habrían prescrito, ¿no? ¿Qué es lo que dice además Zoraida Ábalos, para hacer un resumen? Que se debe anular la sentencia también a Rodolfo Orellana por asociación ilícita y que otra sala emita una nueva condena o vea otra vez el caso en un nuevo juicio porque se han vulnerado, ¿no?, los derechos del cabecilla de esta organización criminal, ¿no? Es realmente, llama demasiado la atención. Ábalos, además, en la nota que nosotros hemos publicado el día de hoy, ha dicho también dos cosas, ¿no? Ahí ha señalado que no se intenta favorecer a Orellana y que por el contrario se advirtieron demoras en el proceso. Esa es más o menos la defensa que ha empleado Zoraida Ábalos también el día de hoy, que ha salido en algunos medios para justificar su postura, ¿no?, esta opinión. Ahora, corresponde a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside además Elvia Barrios, que ha sido presidenta del Poder Judicial, corresponde a esta instancia acoger o no esta
esta opinión de la ex fiscal de la Nación y en los próximos días, ya probablemente la próxima semana, debe conocerse el pronunciamiento, ¿no? ¿Qué pasa si la Sala Penal Transitoria le da la razón a la fiscal Zoraida Ábalos? Rodolfo Orellana recupera su libertad, ¿no? Inmediatamente, porque no tiene otra condena en curso. A él se le había condenado anteriormente, en 2016, por el caso COPEX, ¿no? Que es una falsificación de cartas fianzas, pero ya cumplió esa condena. No tiene tampoco ninguna orden de prisión preventiva, porque el caso es tan antiguo que ya no corresponde, ya pasaron todos los plazos, entonces ya no corresponde poder dictarle medidas limitativas como una prisión preventiva. Entonces queda expedito para salir libre, ¿no? Él en estos momentos está recluido en el penal de Puno, ¿no? Entonces hemos llegado a esta instancia. ¿Qué hay que decir al respecto? Además, el caso madre, el caso que inicialmente lo estaba viendo la fiscal Marita Barreto, que ahora es la coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, ¿no? Que es la que investiga el entorno del golpista expresidente Pedro Castillo. Ese caso madre es exclusivamente por lavado de activos, no por este que hemos visto que es asociación ilícita y que pertenece además al antiguo código. Cuando Marita Barreto dejó el caso para justamente asumir la coordinación del equipo especial, lo dejó en manos de su fiscal adjunto, que es José Antonio Guaya, ¿no? Y que él está viendo ahora en la etapa de juicio todo este proceso por lavado de activos, pero sin embargo no sabemos cuándo es que va a culminar. Solamente para hacer esa aclaración, ¿no? De alguna manera le salpica a la fiscal Marita Barreto, pero el caso lo veía, como lo dijo el día de hoy, Zoraida Ábalos, lo veía el fiscal Frank Almanz. Entonces esta era la explicación a la que quería llegar con ustedes para que, bueno, nos quede claro y específicamente para además tomar nota de esto, ¿no? Como una fiscal que en realidad debe perseguir el delito, más bien le da razones al condenado para excluirlo de una condena o librarlo en todo caso de una sentencia. Bueno amigos, conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Por favor no olviden siempre comprar su edición impresa, leernos por la página web y por supuesto acá por el canal de televisión. Muchas gracias.